Hola amigos de Humo y Espejos, un placer volver a encontrarme con ustedes y saludarlos. Hoy voy a seguir en mi línea de historiador, pero ahora combinada con mi condición de eclesiástico, de pastor, de especialista en Sagradas Escrituras. Quiero hablar en esta oportunidad de la persona más importante que ha pisado este globo en el cual vivimos. Me refiero a Jesús de Nazaret, Jesucristo el Señor, el que divide el mundo en un antes y un después, el que da sentido a nuestra vida justamente cristiana. Y voy a hablar en esta oportunidad desde el punto de vista del historiador. Y quiero hacer un enfoque sobre el Jesús histórico. ¿Existió realmente Jesús? ¿Hay una evidencia histórica de Jesucristo? Por supuesto que ustedes saben cuál es mi respuesta. Obviamente, claro que sí, a las dos preguntas. Usualmente, cuando se hace esta pregunta, quien la hace dice, bueno, pero fuera de lo que dice la Biblia. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con la idea de que la Biblia no pueda ser considerada como una fuente de evidencia histórica de la existencia de Jesús, ya que la Biblia ha demostrado en infinidad de oportunidades que es un confiable referente de hechos históricos. De hecho, que en la Biblia encontramos menciones a pueblos como sumerios e hititas, quienes fueron desconocidos hasta muy entrado el siglo XIX. Pensaban que eran pueblos míticos o fantásticos hasta que, bueno, la arqueología desenterró sus evidencias y mostró que los sumerios fueron una gran civilización, que los hititas fueron otra gran civilización, y así sucesivamente. Pero bueno, la Biblia ha demostrado, como digo, una y otra vez su fiabilidad como documento histórico. Por otra parte, los evangelios, según el punto de vista personal, han sido escritos en un periodo que arranca más o menos entre los 30 y los 80 años posteriores a los hechos relatados. Las personas que tienen posiciones más opuestas te hablan de 100 años en adelante. De todas maneras, aún con 200 o 300 años, en cualquier otra circunstancia, cualquier documento es considerado como fuente histórica válida. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el relato de la Guerra de las Galias de Julio César, por ejemplo, el documento manuscrito más cercano que tenemos a los hechos tiene 1000 años de antigüedad con respecto a los relatos de Julio César. Y así podría ser una larga lista de papeles que todos damos por válidos y como asentados, como reales, y estamos hablando de distancias de 700 a 1000 años. Pero bueno, dejando de lado esto y enfocándonos nuevamente en este punto, obviamente el Nuevo Testamento contiene cientos de referencias sobre Jesús, ¿eh? Y deberíamos tenerlo en cuenta. Pero, como les dije, voy a hablar como historiador. Entonces, me voy a correr un poquito de los evangelios y voy a hablar de fuentes que no están abrevando dentro de la que se conoce como Nuevo Testamento. Es importante reconocer, en primer lugar, es muy importante esto, que en el año 70 de nuestra era, los romanos invadieron y destruyeron Jerusalén y la mayor parte de lo que era Israel. Mataron a sus habitantes, ciudades enteras fueron literalmente quemadas hasta los cimientos, poblaciones enteras desplazadas y llevadas a la esclavitud. De hecho, que el precio del esclavo bajó en todo el Imperio Romano por la sobreabundancia de esclavos conseguidos en estas campañas que hizo Vespasiano y Tito sobre el territorio de lo que era Judea, Samaria, toda la zona donde se había generado aquella rebelión. La ciudad fue absolutamente arrasada. Entonces, claro, testigos oculares, personas que habían presenciado los hechos de Jesús, fueron eliminadas en forma masiva y los lugares físicos también fueron afectados y cambiados
fundamentalmente con la destrucción de documentos y de un montón de cosas. Si consideramos un hecho importante, ¿no? El ministerio de Jesús fue reducido a un lugar que era, en relación al resto del imperio, culturalmente atrasado. Era un pequeño rincón del imperio romano. Sin embargo, a pesar de esa condición, hay una sorprendente cantidad de información acerca de Jesús que puede ser extraída de fuentes históricas seculares, o sea, fuentes históricas que no tienen que ver con lo que está relacionado directamente con la Iglesia. Algunas de las más importantes evidencias históricas de Jesús incluyen lo siguiente. El historiador romano Tácito, del siglo I, quien es considerado uno de los más precisos historiadores del mundo antiguo, menciona a los supersticiosos cristianos, antes llamados Christus, lo cual es Cristo en latín, obviamente, ¿no? Quien sufrió bajo Poncio Pilato y durante el reinado de Tiberio Gayo Suetonio, historiador romano, que vivió entre el 70 y el 160, secretario en jefe del emperador Adriano, escribió que había un hombre llamado Crestus o Cristo que vivió durante el primer siglo. Lo hace en su manuscrito llamado Anais 15.44. Flavio Josefo, famosísimo Flavio Josefo, que nació alrededor del 37 de nuestra era y murió alrededor del 100, el más famoso historiador judío, en sus antigüedades judaicas, se refiere a Santiago como el hermano de Jesús a quien llamaban el Cristo. Hay un verso que dice: ahora había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que él les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no lo olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo ante ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también habían sido preanunciadas, y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Esto lo escribe Flavio Josefo en Antigüedades, capítulo 18, versículos del 33 en adelante. Y se escribió esto en el comienzo del siglo II. Es muy interesante esta porque es una fuente absolutamente confiable en cuanto a que no está influida por filosofía o creencias de carácter cristiano. Fíjese que cuando habla de los judíos habla de nosotros, de los judíos. Otro que podemos mencionar es Sexto Julio Africano. En su obra cita a otro historiador llamado Talus en una discusión acerca de las tinieblas que siguieron a la crucifixión de Cristo, diciendo que en el libro tercero de su historia explica la oscuridad como debida a un eclipse solar, pero aclara que eso sería imposible debido a que la crucifixión ocurrió en tiempos de luna llena, cuando no pudo haber ocurrido un eclipse. Esto lo pone también en sus escritos que están registrados, están guardados. Plinio el Menor, en su obra Cartas, registra las prácticas de adoración del cristianismo primitivo, incluyendo el hecho de que los cristianos adoraban a Jesús como Dios y eran muy éticos, e incluye una referencia a las festividades y a lo que se conoce como Cena del Señor o Eucaristía. El Talmud de Babilonia, en la 43ª parte de lo que se conoce como Sanedrín, confirma la crucifixión de Jesús en la tarde de la Pascua y las acusaciones contra Cristo de practicar la brujería y fomentar la apostasía judía. Luciano de Samosata fue un filósofo y escritor griego del siglo II quien admite que Jesús fue adorado por cristianos introduciendo nuevas enseñanzas y que fue crucificado por ellos.
Él dijo que las enseñanzas de Jesús incluían la hermandad entre los creyentes, la importancia de la conversión y la importancia de negar a otros dioses. Los cristianos vivían de acuerdo a las leyes de Jesús, creyéndose a sí mismos inmortales, y se caracterizaban por despreciar la muerte, la devoción voluntaria y la renuncia a los bienes materiales. Vamos bien hasta acá, ¿no es cierto? Observen que son fuentes absolutamente independientes de todo lo que es la historia de la iglesia. Mara Bar Serapio. Mara Bar Serapio. Hay en el Museo Británico un interesante manuscrito que preserva el texto de una carta escrita a su hijo un tiempo después del año 73 después de Cristo, aun cuando no estamos seguros exactamente de la fecha. En ella confirma que Jesús demostró ser un hombre sabio y virtuoso, que fue considerado por muchos como el rey de Israel, fue llevado a la muerte por los judíos y siguió viviendo en las enseñanzas de sus seguidores. Tenemos además los escritos de los gnósticos. Los gnósticos es una derivación de una filosofía, mejor dicho, nacida en Grecia, pero que de un modo u otro infiltró todas las corrientes religiosas y filosóficas del Medio Oriente y las tardías de Roma, donde, digamos, la idea es un crecimiento en función del incremento del conocimiento. O sea, buscaban la salvación del hombre en función de una iluminación paulatina que venía en relación con el aumento del conocimiento. Tiene una influencia obviamente del budismo, tiene una influencia del maniqueísmo, tiene una influencia venida de lo más profundo del Oriente. Y esto entró al mundo cristiano muy temprano, al punto tal de que el propio Juan Evangelista, hay una historia que no es bíblica obviamente, pero que está relacionada a la tradición, que él sale corriendo de los baños romanos, porque justamente entraba un representante de esta corriente gnosticista y él no quería ni siquiera bañarse en las mismas aguas, ¿no? Esto es una historia no comprobada, pero que forma parte de la tradición, pero da la idea que justamente los gnósticos eran un grupo totalmente opuesto a las enseñanzas cristianas. Y ellos escribieron el Evangelio de la Verdad, el libro apócrifo de Juan, el Evangelio de Tomás, el Tratado de la Resurrección, y todos ellos mencionan a Jesús como un personaje absolutamente histórico. De hecho, podemos reconstruir el Evangelio solamente de las primitivas fuentes no cristianas. Jesús fue llamado el Cristo, lo dijo Josefo. Hizo maravillas y guió a Israel a nuevas enseñanzas y fue colgado en la Pascua por los judíos, Talmud de Babilonia. Y fue en Judea, lo dice Tácito, pero clamó ser Dios y que regresaría, lo escribe el escritor judío Eleazar, en el cual creían sus seguidores adorándolo como a Dios, lo dijo Plinio el Menor. En conclusión, ¿no? Existe una evidencia abrumadora de la existencia de Jesucristo de Nazaret, ambas en la historia bíblica y en la historia secular. Quizás la evidencia más grande de que Jesús existió es un hecho muy claro. Literalmente miles de hombres y mujeres cristianos de ese primer siglo, incluidos sus 12 primeros discípulos, conocidos como los apóstoles, estuvieron gozosos de ofrendar sus vidas como mártires por Jesucristo. La gente morirá por lo que creen que es la verdad, pero ninguno morirá por lo que saben que sea una mentira. Esto es muy claro. Esto es justamente la base que sostiene la estructura desde el punto de vista histórico de la existencia física y real de un hombre llamado Jesús, nacido en Nazaret, cuyo ministerio se desarrolló en aquellas tierras entre Nazaret y Judea, y que esto fue al inicio del primer siglo de nuestra era que justamente se la conoce como era cristiana, aunque
los secularizantes quieran llamarla era común. Es justamente el nacimiento y desarrollo del ministerio de Jesús lo que ha dividido la historia de la humanidad en un antes y un después. Como hombre de Dios, yo tengo mi corazón y mi relación personal con Jesús como suficiente prueba de su existencia. No necesito nada más. Pero eso es un tema de mi fe. Pero para aquellos que no tienen esta fe, las pruebas que acabo de presentar son más que contundentes, y cualquier otro personaje histórico referido de esta manera, incluso con muchas menos referencias por los historiadores seculares, es tenido como válido. Mucho más aún, este hombre que trajo ideas absolutamente nuevas y revolucionarias y que fundaron la Iglesia de Jesucristo que vive hasta el día de hoy. Bueno, aquí concluyo este podcast. Hoy, como vieron, me puse un poquito más en pastor y teólogo que en historiador, pero seguimos en esta línea. Nos veremos en la próxima. Que Dios les bendiga y espero, bueno, que disfruten de este podcast que acabo de compartir con ustedes y nos veremos, como dije, en la próxima. Hasta pronto.